Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo Casi Ángeles. Observen mi marcador, no digan cómo vivo. Y vamos a arrancar con el primer capítulo después de todos los agradecimientos y esto no se olvida y prólogo, un viaje a través del tiempo, bla bla bla. Vamos a empezar con el hecho de que este libro lo escribió esta persona con esta cara, ¿ok? Cada vez que lean algo romántico, lo escribió esta persona. Empiezo por algo que ni siquiera es el capítulo 1. No hay tiempo, se escuchó con nitidez. Fue un grito ofuscado, impaciente y sin embargo gracioso, surgido en el medio de un grupo de albañiles que daban los retoques finales a la gran mansión que estaban construyendo. Era el 11 de febrero de 1854. Estaban agotados y acalorados. Querían terminar de una vez. ¡Ay, pobres obreros! Y encima les están gritando ¡no hay tiempo, no hay tiempo! Pero un hombrecito pequeño, que caminaba con pasos largos, sosteniendo una ridícula sombrilla blanca, los retenía, mientras mostraba la hora en un reloj de bolsillo. El doctor Inchausti, elegante y solemne, se acercó al grupo en medio de la discusión. Aunque el sol del mediodía estaba insoportable y los hombres corrían el riesgo de insolarse, aunque los obreros no tengan derechos laborales, el hombrecito vestido con pantalón blanco, camisa blanca, por supuesto estaba vestido de blanco porque es un aristócrata, levita blanca y zapatos blancos, gritaba muy irritado que debían terminar de colocar el reloj en ese mismo momento. Rinche pelota, tic-tac. Es muy importante, Inchausti, le dijo con irreverencia y tono desafiante al doctor, a quien nadie llamaba Inchausti, a secas. Oh, se atrevió. Toleraba los atrevimientos. Y además era muy considerado y afectuoso con sus empleados. Oh, ¡qué suerte que seas tan buena, reina! Sin embargo, el hombrecito le habló como si ignorara que se trataba de uno de los hombres más ricos y respetados de la ciudad y con más influencia. Inchausti, este reloj tiene que estar funcionando en 2 horas. No hay tiempo, dijo mientras clavaba su mirada en el doctor. 1 hora más tarde, los albañiles y el carpintero terminaban de empotrar el gran reloj que coronaba el altillo de la mansión. Inmediatamente después, 5 ancianos de estatura casi idéntica, todos con rasgos y atuendos indígenas, entraron a la casa y subieron hasta el altillo, donde los esperaba el hombrecito de blanco. Los ancianos indígenas abrieron sus morrales, de los que empezaron a sacar cientos de piezas de relojería de todos los tamaños. Con una precisión admirable, en pocos minutos armaron el mecanismo del gran reloj. Eran indígenas que sabían mucho sobre relojería, se ve. El hombrecito de blanco abrió una pequeña valija, blanca por supuesto, de la cual sacó un cofrecito de madera, también blanco, y de este una pequeña pieza de metal gris. Tendió su diminuta y delicada mano y colocó la pieza dentro del mecanismo del reloj. Los 5 ancianos y el hombrecito de blanco miraron el reloj durante unos cuantos segundos, hasta que el minutero marcó por fin el primer minuto. Y así fue como el imponente reloj construido por los maestros relojeros prunios comenzó a funcionar. Funcionó a la perfección, sin adelantar, ni atrasar, ni detenerse jamás, durante exactamente 177 años, 9 meses, 11 días, 7 horas. Una vez terminado el trabajo, el hombrecito salió al jardín trasero de la mansión, donde el doctor Inchausti mostraba a su joven mujer y su pequeño hijo los árboles que había hecho plantar. Con tanta dedicación, él mandó a plantar cada árbol. El hombrecito de blanco interrumpió la charla del doctor y su mujer con su acostumbrada irreverencia. No se va a romper, pero si se llega a romper, que no va a ocurrir, claro, pero si llega a ocurrir en la improbable eventualidad de que se rompiera, aunque le repito que es casi imposible que esto suceda, no llame a ningún relojero para que meta sus manos. Nosotros vamos a venir a arreglarlo. ¿Está claro? Oh. Tranquilo, ¿ok? Está claro, contestó el doctor, conteniendo la irritación que le provocaba ese trato impertinente. Y cuídelo bien, advirtió el hombrecito mientras se servía un vaso de limonada sin que se lo hubieran ofrecido. No como me cuida un reloj cualquiera, tampoco como se cuida un mueble, mucho menos como se cuida un objeto. Cuídelo como se cuida a un ser querido, indicó con precisión y se bebió un trago de limonada. ¡Qué bien me vino! ¡Qué verano más insoportable!, exclamó. No entiendo qué le gusta a la gente del verano. Buenas tardes. Y sin decir nada más, se retiró. La mujer miró a su marido buscando una explicación a su inusitada tolerancia y preguntó con enorme curiosidad: ¿quién es ese hombre? Es quien me salvó la vida en Perú, fue la contundente respuesta del doctor Inchausti. Cuando el hombrecito pasó junto al pequeño hijo de la pareja que jugaba en el jardín, el niño lo miró y le preguntó: ¿usted quién es? El hombrecito lo miró, le sonrió y le dijo: si te diera a conocer mi nombre y te explicara realmente quién soy, no lo entenderías. No entiendo. Ya lo vas a entender. Diré solamente que me dicen tic-tac. Y
y se alejó, mientras abría su ridícula sombrilla blanca. El niño casi hubiera jurado que lo vio desaparecer entre las gardenias. En el instante en el que el minutero del reloj de la mansión comenzaba a girar a 17,8 kilómetros al noroeste de la mansión, en una estancia que también era propiedad del doctor Inchausti, por supuesto, si tiene una banda de propiedades, tenía Inchausti seguro. Otro grupo de ancianos prunios se ve que se juntaban bastante seguido a arreglar relojes. Comandados por otro hombrecito blanco de idéntico tic-tac, ponía en funcionamiento otro reloj igual. Y en ese mismo instante, a 17,8 kilómetros al sur de la estancia, en una parroquia del pequeño pueblo de Escalada, otro grupo de ancianos prunios, comandados por otro hombrecito blanco, son re repetitivos, loco. Otro grupo de ancianos prunios, comandados por otro hombrecito de blanco, réplica de tic-tac, ponía en funcionamiento el tercer reloj análogo de los otros dos. En el año 1854 no había aviones ni satélites. Si hubiera habido algo semejante, un observador desde el cielo podría haber advertido que durante una fracción de segundo, 3 puntos emitieron una luminosidad azulada, intensa, y los 3 vértices se unieron a través del firmamento, formando un triángulo equilátero perfecto. 1. O sea, todo eso ni siquiera fue el capítulo 1. 1. La mansión Inchausti. En el próximo video les mando el capítulo 2. Ahora vamos a ver el 1, lo vamos a criticar, nos vamos a reír, como quieran. Voy a bajar un poco la luz. Perdonen el cambio de luz, de repente luz fría, pero realmente me queda mejor. Cuando Bartolomé Bedoya Agüero se enteró de que su tía Amalita había echado escandalosamente a su primo Carlos María de la mansión Inchausti, sintió que esa era la solución para todos sus males. Todos sus males, en realidad, eran uno solo, la plata. La ruina en la que había caído tras dilapidar la fortuna familiar. Obvio, se gastó todo en timba y ahora quiere más. A su padre le había llevado toda una vida a duplicar la riqueza de los Bedoya Agüero. A Bartolomé, en cambio, le llevó apenas unos pocos años acabar con ella. A pesar de su juventud, ya era un aristócrata en bancarrota. Por eso la noticia de la ruptura de su tía con su primo era una buena chance para recuperar la fortuna perdida. Era 10 de enero de 1896 y estaba sofocado por el calor que se había acumulado en el pequeño departamento de 2 ambientes en el que había recalado con Malvina, su hermana menor, cuando se enteró de la noticia. Lo que había ocurrido era un escándalo. La severa Amalia Inchausti había descubierto que su hijo tenía un romance con Alba, la mucama. No puede ser más cliché esto. Y, producto de ese amor, ella había quedado embarazada. En apariencia, no se trataba de un simple amorío. El joven Carlos María afirmaba estar enamorado de la mucama, y ante eso la anciana expulsó a ambos de la mansión familiar y cortó todo lazo con su único hijo. Siendo viuda, se había quedado completamente sola. Ante ese panorama, Bartolomé se acercó de inmediato a su solitaria tía, con la intención de ganarse su favor. Se vistió con su mejor traje, beige claro, se batió suavemente los copiosos rulos de su cabellera y se colocó su sombrero preferido, al tono. Se puso unas gotas de perfume imitación de uno muy costoso y gastó un dinero imprudente en las masas preferidas de su tía. Así la visitó y luego de varios años sin verse le expresó sus más sinceras condolencias por lo que había ocurrido y se mostró en un todo de acuerdo con la decisión de limpiar la vergüenza familiar perpetrada por el díscolo de Carlos María. Esto era un libro para niños. Por favor, volvió a visitarla el sábado siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y de pronto, la visita de los sábados se transformó en una costumbre. Tomaban el té con masas y hablaban de la desfachatez del primo en persistir en darle un apellido tan ilustre a una simple mucama. Amalia no quería ni oír hablar de su hijo, ni de la mucama, por supuesto, ni del nieto que le darían. «Soy una pobre viuda sin hijos», sentenció con frialdad la amarga anciana. «Sin hijos no, tita. Yo la quiero como una madre. Quiérame como un hijo», suplicaba Bartolomé, pensando en los millones que podría heredar de ella. Al poco tiempo, empezó a visitarla 2 o 3 veces por semana. Este era una garrapata mal. Se convirtió en su confesor. Más tarde comenzó a ocuparse de sus asuntos y finalmente consiguió llevarle las cuentas. Fue ahí, al inmiscuir sus narices en los libros contables, cuando su ambición descomunal encontró una medida tan inmensa como la fortuna de Amalia Inchausti. En sus visitas cada vez más frecuentes, Bartolomé comenzó a advertir que la ama de llaves, la severa Justina, quien vestía siempre de negro y llevaba el pelo recogido en un turbante, lo miraba de manera sugestiva. Sus grandes ojos negros expresaban algo inequívoco: amor. Bartolomé se aprovechó de eso y, generándole expectativas que nunca respondería, se ganó su favor. Era bueno tener de su lado a la persona de mayor confianza de una anciana. Unos meses más tarde, el 21 de septiembre de 1986, Amalia recibió un escueto telegrama de su hijo. ¿Qué chota es escueto? No sé. En el que comunicaba que ese día había nacido Ángeles Inchausti, su nieta. Bartolomé temió que ante esa noticia la vieja se ablandara y recompusiera los lazos familiares, pero lejos de conmoverse, Amalia se enfureció aún más, indignada con la idea de que esa bastarda llevara su
ilustre apellido, y nuevamente se negó a ver a su hijo y sobre todo a su nieta recién nacida. Poco a poco, Bartolomé fue ocupando el lugar del desterrado y logrando que su tía lo quisiera como un hijo. Albergaba la esperanza de que, llegado el momento, pudiera heredarla. Un día abandonó el caluroso dos ambientes en el que vivía con su hermana y ambos se mudaron a la mansión, en la que ya casi ni se hablaba del primo, ni de la mucama, ni de la nieta. Era como si nunca hubieran existido. 5 años después de la expulsión de Carlos María, Bartolomé era ya el señorito de la casa. Justina fantaseaba en secreto con él y lo que harían juntos con esos millones. Pero una noticia intempestiva barrió sus fantasías de un plumazo. Plumazo, como suavemente sería. Muy suave la pluma, como para decir, bueno, mi caso, che, dijo con simpleza Bartolomé, como si hubiera hecho un comentario sobre el clima. ¿Perdón? Dijo Justina, quien remarcaba mucho las R's, abriendo sus enormes ojos negros. Sí, me caso, repitió Bartolomé sin dar más detalles, y lo concretó con una celeridad tal que hizo sospechar a Justina de las verdaderas razones de tan apresurada decisión. Sus rumores se confirmaron 7 meses más tarde, cuando Ornella dio a luz su bebé, al que llamaron Tiago. Era el 24 de agosto de 1991. Tiene el lunar de los Inchausti, afirmó Justina, al ver que el pequeño bebé, en efecto, tenía un diminuto lunar en la mejilla. Bartolomé era Inchausti por parte de madre. El casamiento de Bartolomé y el posterior nacimiento de su hijo amargaron muchísimo a Justina, cuya obsesión por su señor se acrementaba hora tras hora. Sin embargo, se mantenía fiel a él y a sus planes, y accedió a interceder ante la vieja Amalia, que si bien estaba postrada en una cama desde hacía mucho tiempo atrás, seguía con el control absoluto de todo lo que ocurría en la casa. Justina le aseguró que esa tal Ornella era una chica de muy buena familia, y la tía Amalia estuvo finalmente de acuerdo con la idea de que vivieran en su mansión. Pero a pesar de lo que aparentaba ser, desde el día en que llegó hasta el día en que se fue, Ornella tuvo en Justina una acérrima enemiga. La vida transcurrió sin novedades durante un tiempo. El pequeño Tiago crecía feliz en la mansión, en tanto que el amor de Justina... Me quiso picar. El pequeño Tiago crecía feliz en la mansión, en tanto que el amor de Justina por Bartolomé aumentaba su infelicidad, proporcionalmente a la impaciencia de su señor. No se muere más esta vieja, refunfuñaba Bartolomé. Y sí, tiene una salud de hierro, la desgraciada. Puede llevar años. ¿Qué me estás sugiriendo, Justín?, preguntó Bartolomé con ganas de que Justina sugiriera eso que él no se animaba a hacer. No sugiero nada, mi señor. Digo que la madre de la vieja, la finada Rosa María, murió a los 102 años. Son de carretel largo. Se me va la vida esperando, se quejó Bartolomé. ¿Qué problema? Estoy esperando que muera la que me va a heredar su casa. Forro. Pero no tuvo que esperar demasiado. Un día de julio de 1996, la tragedia golpeó una vez más a la familia Inchausti. Su primo Carlos María falleció en un accidente de tránsito. La noticia devastó a la anciana Amalia. Fiel a su estilo, no podía amar bien a los suyos mientras estuvieran vivos. Solo los amaba cuando morían. Y la trágica e inesperada muerte de su hijo la quebró hasta la enfermedad. Bartolomé estaba casi en la gloria. Muerto su primo, ya casi no había obstáculos entre él y la fortuna de su tía. Solo restaba esperar a que la vieja estirara la pata. Sin embargo, ocurrió algo fuera de todo cálculo. Su tía, desolada y enferma, comprendió tarde la importancia de la familia y le pidió a Bartolomé que encontrara a su nuera y a su nieta. Al no haberse casado nunca con su hijo, quedaban excluidas de la herencia, y Amalia quería reparar esa injusticia antes de morir. Claro que Bartolomé le prometió encontrarla, y con gran desazón le informaba cada día que todas las búsquedas eran infructuosas. Como si se les hubiera tragado la tierra, che, exclamaba Bartolomé, con su mejor cara de circunstancia. Ni rastros. Más difícil de encontrar que sepulturero en la nursery, acotaba Justina, amante de las metáforas mortuorias. Amalia Inchausti le suplicaba que redoblaran sus esfuerzos. Les facilitaba todo el dinero que necesitaban para encontrarlas. Dinero que, por supuesto, era gastado en perfumes originales y vinos espumantes con los que Bartolomé brindaba por la cercana fortuna. Mientras tanto, la culpa y la tristeza agravaron la enfermedad de la anciana. Era solo cuestión de días. Todo marcha a pedir de boca, Justín. Acabo de hablar con el médico personal de la vieja. Dijo que le quedan apenas horas. Hoy, más tardar mañana, la vieja es picha. Y los millones son hours. Los días pasaban sin novedades, hasta que una noche fría y tormentosa de agosto, algo sacó de cauce la rutina de la mansión. Justina amaba las tormentas, pero Bartolomé las temía. Sin embargo, esa noche pensó que una buena tormenta era el marco ideal para que la vieja estirara la pata. Estaban en la cocina, planeando lo que harían con los millones, cuando alguien hizo sonar la aldaba. ¿Qué pingo es la aldaba? El timbre, supongo, o la puerta, la aldaba.
En ese preciso instante la lluvia se volvió más intensa. Cuando Justina abrió la puerta, se topó con una nena de 10 años que lloraba. Era Ángeles Inchausti, y más atrás estaba su madre, Alba, la mucama, la viuda de Carlos María. La mujer estaba embarazada y a punto de dar a luz. Con sus últimas fuerzas pidió ayuda y se desmayó. Mucho pesaría en la conciencia de Justina todo lo que ocurrió aquella noche en la que la muerte sobrevoló la mansión Inchausti, oculta bajo varias máscaras. Aquella noche, infausta, hubo una muerte deseada, una muerte evitable, una falsa muerte y una muerte segura. ¡Pah! Festín de muerte hoy, ¿eh? Justina tenía algunos escrúpulos y ofreció cierta resistencia, pero todo fue decisión de Bartolomé, su señor, su amor, su debilidad, su macho. ¡10 años! Exclamó entre susurros, en un pasillo de la planta alta, junto a la habitación de huéspedes en la que habían depositado a Alba. 10 años estuve cuidando a esta vieja maldita para que ahora vengan una... Yo pensé que hablaban de que 10 años tiene la pendeja, ¿cómo van a hacerle algo a la pendeja? No, 10 años estuve cuidando a la vieja de mierda para que ahora venga una camuca arribista con una hija bastarda y otro por nacer a quedarse con mi fortuna, con nuestra fortuna, Justin. ¿Por qué le dice Justin? Siento que está hablando con Justin Bieber. Pero señor, intentó contradecirlo Justina. Es una vida, 2 vidas, 3 vidas, mi amor. Digo, mi señor. ¿Y desde cuándo te importa tanto la vida a vos, chitrula? Llamemos al médico, señor, suplicó Justina. Va a parir de un momento a otro. Bartolomé comprendió que tendría que apelar a la seducción para convertirla en su cómplice. Entonces se colocó por detrás de ella y le susurró al oído. No vamos a dejar que nadie se quede con nuestros millones, Justin. Pensá en la panzada de placeres exóticos que nos vamos a dar juntos. Estoy en mis 30, che, ya merezco una vida de lujo. Yo también, coincido con Bartolomé. Pero señor, ¿vamos a cometer asesinato? ¿Quién habló de asesinato, Justin? Nada de eso. Mira, la madre pobrecita llegó muy enferma, murió a dar a luz. Y el bebito o bebita, pobre alma, también espichó en el parto. ¿Y la otra? Objetó Justina. ¿Cómo pasa mejor vida? ¿Usted tiene el estómago como para hacerlo? No tenemos que hacerlo nosotros. Lo hará la noche, el viento y la tormenta y el bosque. El plan resultó, casi en su totalidad. Alba murió en el parto, pero el bebé, que fue una niña, sobrevivió. Bartolomé decidió entonces que también sería víctima de la noche, el invierno, la tormenta y el bosque. Y allí fueron, al bosque, con la pequeña Ángeles y la beba recién nacida. A Ángeles la abandonaron en lo más espeso de la arboleda. La idea inicial era dejar a la beba en el otro extremo, alejadas ambas de la suerte y de la gracia de Dios. Pero Justina manifestó que ella misma se encargaría de la recién nacida, y Bartolomé se lo agradeció. Le desagradaban esos menesteres. Ah, no, pero mataron a tu tía vieja no. En el instante en el que Bartolomé comunicaba, apesadumbrado, la trágica noticia del descenso de Alba y su hijita a la vieja Inchausti, Justina salvaba la muerte de la beba. Compadecida, la escondió en un recóndito sótano de la mansión e, irónicamente, le puso el nombre de Luz, a quien ocultó en las sombras para rescatarla de la oscuridad de la muerte. Este bebé es el antagonista en la 4ª temporada. Realmente conmovida, ¿eh? Sumergida en la culpa y la tristeza más profundas, Amalia Inchausti falleció esa misma noche en que recibió la noticia. Y Bartolomé presenció al fin la muerte de su tía, una muerte tan deseada. Alba Castillo fue condenada a morir ignominiosamente por Justina y Bartolomé, una muerte evitable. Luz Inchausti murió sin morir, sobrevivió en secreto, protegida por Justina, pero alejada de la realidad, una falsa muerte. Y Ángeles Inchausti fue abandonada para que muriera en el medio de la noche de invierno, la tormenta y el bosque, desamparada por completo y sentenciada a una muerte segura. Me tuvieron que explicar lo del párrafo anterior, ya había entendido cuáles eran las muertes seguras, la falsa muerte y la muerte deseada. Acá, tipo, bueno, acordémonos de que hay que explicarle esto a los niños, pero me ponen palabras como ignominiosamente y después me explican todo como si fuera un niño. Estoy bastante confundida con este libro. Unas horas antes de ser abandonada en brazos de la noche, el invierno, la tormenta y el bosque, ya lo entendimos, me lo dijiste 5 veces, muchas gracias. Cuando aún su madre estaba viva, Ángeles recibió un regalo. Mientras Alba agonizaba en una cama extraña, el hombre de ropa ridícula y la mujer vestida de negro cuchicheaban en la habitación. Ángeles aguardaba sentada en el piso del pasillo. Intentaba no llorar porque sabía que cuando sus enormes ojos celestes derramaban lágrimas, el mundo entero lloraba con ella. Yo tengo muy en claro que esto es una refe a Floricienta. Cada vez que Ángeles lloraba, llovía. Por eso hizo todo lo posible por no llorar, porque esa noche ya era lo suficientemente triste. Sin embargo, tenía muchas ganas de desahogarse, de llorar la muerte de su padre, la enfermedad de su madre, la pobreza y el desamparo en el que vivían. Ángeles luchó para controlar su angustia y sentimiento de orfandad, hasta que el cansancio la venció. Pero como el lugar le resultaba inhóspito, no llegó a dormirse del todo, y a los pocos minutos la despertó un olor dulce y penetrante. Creyó estar en la cocina de su casa, donde su madre cocinaba la torta de limón que tanto le gustaba, pero
pero no, aún permanecía en ese pasillo oscuro y aterrador por el que al rato vio acercarse a un anciano. Su sonrisa le dio tranquilidad. Parecía un buen hombre. Además, su cuerpo desprendía algo así como lucecitas blancas, brillantes, hermosas. El anciano sonreía y la llamó por su nombre. Ángeles. Es muy importante que recuerdes siempre quién sos. Esto te ayudará a recordarlo, Le dijo mientras le entregaba una pulsera de cuentas de plástico con una medallita con un símbolo extraño. Cuídala mucho, por favor. Ella se lo prometió y el anciano se fue de la misma manera en que había llegado, en secreto. Ángeles no lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? Pero ese anciano que le había regalado una pulsera era Urbino Inchausti, su abuelo, quien había desaparecido misteriosamente mucho antes de que ella naciera. Bartolomé estaba exultante. Había muerto su tía Malita, habían desaparecido todos los herederos y el heredero universal, en consecuencia, era él y su hermana, es decir, él. Que se case con un millonario si quiere plata a ella. Yo maté a la vieja. Tenía una felicidad que lo tenía llorando todo el día. Estaba hasta más bueno, más tierno con su hermana, con su hijito y con su mujer. Es cierto que tiene un hijo y una mujer cierto, Tiago. Justina observaba con un amargo resentimiento esa ternura. Lo único que alumbraba un poco su alma sombría era esa frágil beba que había salvado de la muerte y que mantenía oculta en el recóndito sótano de la mansión. Comprendió que iba a ser necesario mantenerla allí un buen tiempo, por lo que empezó a acondicionar en secreto el lugar. Esa maternidad usurpada había despertado en ella los sentimientos más nobles y le había hecho revivir su gran pasión, los musicales. Decoró el sótano como un pequeño teatro, una suerte de café concert. Había un escenario, había telones rojos, había música, había vida. Yo me pregunto, ¿nadie la vio acondicionar un teatro en el sótano de la mansión? No. Mientras tanto, Bartolomé, casi olvidando su letal cómplice, hacía planes a futuro con su futura riqueza. Se hizo justicia, che. Los Bedoya Agüero volvemos a ser millonarios. Celebraba con su hermana, que ya estaba gastando a cuenta. Barto creía que su renovada posición económica descongelaría un poco el témpano que había entre él y su mujer. Su casamiento con Ornella había sido un error. Él la amaba, pero ella claramente no. Y se ofuscaba hasta ponerse violento cada vez que ella le sugería la posibilidad de divorcio. Bartolomé estaba convencido de que cuando finalmente se hiciera de la herencia, le sería más fácil a Ornella amar a un millonario y podría por fin vivir su vida feliz. ¿Cómo se nota que nunca estuvo con una mujer de verdad? Pero una vez más, algo complicó sus planes. El día en que se hizo la lectura del testamento, descubrió que la tía Malita, en sus últimos minutos de vida, había agregado una cláusula en la que disponía que, a partir del día de su muerte, habría 10 años de plazo para encontrar a sus herederas. Ninguna pelotuda la vieja. Superado ese tiempo, su herencia pasaría a manos de sus sobrinos Bartolomé y Malvina Bedoya Agüero. Bartolomé deseó que su tía estuviese viva para poder matarla él. Enfurecido, volvió a ensombrecerse y a maltratar a su familia. Para mí este era re golpeador. 10 años era mucho tiempo y muy riesgoso. No creía que la pequeña Ángeles hubiera podido sobrevivir, aunque a la luz de su escasa suerte todo era posible. Pero había una tragedia más inmediata que la espera de esos cuantiosos años. Estaba en bancarrota. Vivía en una suntuosa mansión. En el testamento su tía le permitía seguir viviendo allí, pero no tenía un centavo y sin embargo tenía una vida onerosa. ¿Qué te costaba poner ostentoso, grandioso, de rico? No, oneroso. ¿Me haces ir al diccionario? No lo voy a hacer. Y sin embargo tenía una vida onerosa y apariencia de hombre rico que sostener. Entonces encontró una solución. Había además una cláusula en el testamento que estipulaba una donación, sin demasiadas especificaciones, de unos cuantos miles a algún orfanato. Compadecida con el infortunio de su nieta, a la que no llegó a conocer, Amalia quiso expiar sus culpas con caridad. Entonces donó una buena suma a cualquier institución que protegiera a niños. Esa fue la luz de esperanza que encontró Bartolomé. De ninguna manera aceptaría que unos huérfanos roñosos percibieran un solo peso de su fortuna. Decidió convertirse él en esa institución. Creó una fundación destinada a dar asilo y educación a niños de la calle. Necesitaría un lugar donde albergarlos. Sería el área de servidumbre de la mansión. Obviamente también tendría que encontrar un par de chicos y con la ayuda de Justina y algún contacto que conservaba en la policía consiguieron algunos. Era indispensable contar con la autorización de un juez. Por eso recurrió a Adolfito Pérez Alzamendi, el padre de un compañerito del colegio de su hijo. En tiempo récord creó la Fundación Bartolomé Bedoya Agüero, más conocida como la Fundación Bebé, dedicada al cuidado de los niños desamparados. Cuando la fundación fue aprobada y llegaron los primeros niños, Bartolomé recibió entonces esa pequeña parte de herencia. Alcanzaba para un año de vida ostentosa, pero claro, ahora debía dar de comer, vestir, educar y cuidar a estos roñosos, y eso le costaba dinero. En
Entonces fue Justina quien le acercó la solución, que los niños lo generaran. ¿Sos pelotudo vos? En el sector de la servidumbre se conservaba un viejo taller de juguetes. El viejo Urbino Inchausti, abuelo de Ángeles, el que le dio la pulsarita, había sido un aficionado de los juguetes y había acondicionado un espacio donde despuntaba el vicio. Era un taller artesanal de lujo. Justina sugirió que podían poner a los chicos a hacer falsificaciones de juguetes de colección. Qué suerte que el Inchausti no tenía otros vicios que luego colocarían en el mercado negro. A Bartolomé le encantó la idea. Pero como el negocio de las falsificaciones tardaría en funcionar, vos tenés que entrenar gente para que aprendan a falsificar. Tipo, un niño huérfano de 8 años no es verosímil que pueda hacer un muñeco idéntico para falsificar. ¿Cómo saben hacer muñecas de cerámica? O cómo saben hacer los vestidos. Entrenamiento a mayo. De inmediato, él sabía que nada genera más lástima y culpa que un niño pobre pidiendo en la calle. Decidió entonces mandar a los chicos a pedir limosna. Aplauso. Cuando la limosna era grande, Bartolomé no desconfiaba, pero cuando la limosna menguaba, menguaba, los obligaba a usar las dotes que los niños habían desarrollado en la calle. Robar. Así fue como la Fundación Bebé encontró su auténtico rumbo. Por fuera se trataba de una fundación altruista, dedicada al cuidado de la infancia. Por dentro era un lugar frío y cruel, donde los chicos eran obligados a fabricar juguetes, pedir limosna y robar. Si uno está atento, puede observar, antes de que llegue el amor, una serie de detalles sutiles que lo anticipan, como una brisa suave y fresca que anticipa una tormenta, o como la oscuridad profunda que anticipa el amanecer. Cuando llega el amor, antes que él, cual mensajero, llega la magia que produce encuentros, casualidades, lugares y momentos indicados, la magia que nos vuelve visibles a los ojos de otro. El 21 de marzo de 2007 hubo magia en un lugar muy mágico. Ese día comenzó una historia que cambiaría la vida de un grupo de personas, para siempre. Ramiro Ordóñez fue en otro tiempo un niño feliz. Si existe algo peor que no haber conocido nunca la felicidad, es haberla experimentado y luego haberla perdido. No una felicidad en sueño, publicitaria, desmedida. La suya había sido una felicidad modesta, pero que alcanzaba. El motivo de su dicha era su madre, sus rizos dorados, su hermanita, la pequeña casa en la que vivían, la escuela a la que iba, el delantal siempre blanco y con olor a limpio, todos los libros que coleccionaba con pasión, la hora de la merienda, el programa de música que daban los sábados en la tele, un cuarto cálido y siempre ordenado, los pocos juguetes bien conservados que tenía, el cine un sábado al mes, la guitarra que veía a diario en la vidriera de la casa de instrumentos, la alcancía en la que su madre ponía día tras día una moneda y esperar ansioso que fueran tantas que alcanzaran para comprarse esa guitarra. Una espera feliz. Ver crecer a Alelí, su hermanita, los primeros pasos de ella. La risa de su madre cuando la niña empezó a llamarlo Rana, porque Rama no le salía. Viajar con su mamá en el último asiento del colectivo. Los picnics que ella organizaba para él y sus amigos en el parque. Las tardes de lluvia, leyendo libros de piratas y extraterrestres. Y en búsquedas del tesoro y de amor. Todo eso conformaba la felicidad de Ramiro. Pero un día, de manera casi impredecible, sutil como un cambio de estación, algo empezó a variar. Su madre sonreía cada vez menos y sus rizos dorados perdieron el brillo. Su delantal ya no estaba tan blanco ni tan limpio. Ya no había monedas en su alcancía ni nuevos libros. Desapareció el cine un sábado al mes. La guitarra en la vidriera se veía cada vez más inalcanzable. Su felicidad se había vuelto traslúcida. Solo quedaba la sonrisa de Alelí, que nunca se apagó. Y con el correr de los días, su madre no solo no sonreía, sino que ahora lloraba. Tuvieron que dejar su casa modesta, limpia, cálida. Fueron a vivir a la de una amiga de su madre, que parecía siempre molesta. Su madre tenía que viajar, se le escapaba el futuro. Y mamá se fue. Mamá llamaba al principio una vez por semana. Mamá dijo que mandaría monedas, unas que valían más que las de acá. ¿Se fue a Estados Unidos la vieja? Mamá dijo que todos irían a vivir a otro lugar. Un lugar donde siempre era verano. Un lugar donde todos volverían a sonreír. Pero mamá no volvía. Mamá no mandaba monedas. Y mamá dejó de llamar. La amiga de mamá estaba cada vez más enojada y trataba muy mal a Leli. Un día le pegó. Ramiro sintió odio por primera vez en su vida. Esa señora un día los subió a un colectivo y viajaron mucho. Fueron hasta un lugar muy feo y frío donde los obligó a bajar. A Leli solo tenía 4 años y él apenas 10. Escuchen esto. Les dijo que esperasen allí. Punto. Que volvería enseguida. Punto. Y se fue. Punto. Pero nunca volvió. Punto. Tampoco ella volvió. Punto. Se hizo de noche y Ramiro no sabía cómo regresar. Punto. Y tuvieron que crecer de golpe, estirar la piel, saltar la niñez hacia una juventud imposible. Y entre las cosas que Ramiro aprendió fue una nueva palabra, el nombre de ese lugar donde estaban, orfanato. Un año más tarde, aún luchaba contra la desesperanza. Y por las tardes, él y su hermana se escapaban del orfanato para ir a pedir limosna
con la ilusión de juntar dinero para alquilar una casa donde vivir juntos. Con sus 11 años, Ramiro creía que ese sueño era posible. Una tarde, mientras pedían limosna, se les acercó una mujer que fue una promesa de recuperar la felicidad perdida. Les ofrecía una casa, una niñez al resguardo, vivir con otros chicos, estudiar, poder crecer tranquilos como se merecen todos los niños. Ramiro y Alelí llegaron a la Fundación BB, cuando Ramiro tenía 11 años y Alelí 5, pero a los pocos minutos de la edulcorada bienvenida de Bartolomé, la promesa de felicidad recobrada se esfumó. Pronto entendió que la vida sería cara en la Fundación BB. Habría que pagarla pidiendo limosnas, fabricando juguetes y robando. Le dijeron que eso era trabajar, que él era todo un hombrecito y ya era tiempo de hacerlo. La felicidad se volvió una hilacha, menos que un recuerdo. Pero mientras Justina los conducía a las habitaciones, Ramiro vio algo que por un instante reencendió un brillo en sus ojos. Una guitarra. Ni se te ocurra tocar eso, le advirtió la mujer. Es del niño Tiago, el señorito de la casa. Y sacó a ambos de la sala. Pero Ramiro ya sonreía. Esa guitarra, como por un eco del pasado, por un instante fue un retazo de aquella felicidad perdida. Vamos con otro. Estos fueron Ramiro y Alelí. Ahora viene Yeka. Yeka era, sobre todo, un chico simple, de 6 años, y resolvía con simpleza. Había vivido buena parte de su vida en la calle, y como allí aprendió a hablar al berre, todos les decían Yeka. Y te explica la calle al revés, ya lo había entendido. Sabía poco de sí mismo, que había sido encontrado por un grupito de bepis, de pibes, con los que andaba cuando apenas tenía 2 años, bebé con pañales, un poco más o un poco menos, y que desde entonces había vivido en la calle. Esa era su historia, punto, simple. Como se crió sin tener nada, no extrañaba nada, no lamentaba ninguna pérdida ni la ausencia de un padre o madre. Después de todo, ninguno de sus gomías, ¿qué? Gomías, miagos, amigos, está mal dicho acá, amigos sería gomía, amigos, gomías. Después de todo, ninguno de sus gomías tenía un padre o una madre. Su única preocupación era evitar la policía o los asistentes sociales, que terminarían llevándolo a un orfanato. Por lo demás, tenía la vida resuelta. Sobrevivir a la yeca, para él, no era un problema. Era algo fácil, simple. Lo único que lo inquietaba, y que a veces lamentaba, era no tener un nombre. Él era Yeka, y estaba bien, le encantaba ser Yeka. Era popular y querido y defendido por los grandes. Ser Yeka, además, significaba tener mundo. Ser el negociador, el que conseguía todo, el que se las ingeniaba. Tenés 6 años, pibe, pará. Pero no tenía nombre. Todos en su grupo tenían uno, aunque no lo usaran. El bicho, aunque nadie le dijera así, se llamaba Martín. El Furia, se llamaba Ramón, pero no le gustaba, prefería que lo llamasen Furia. Estaba Tito, que se llamaba Robertito. Estaba Pancho, que se llamaba Francisco. Todos tenían nombre, menos él. Un día pasó lo más temido. Estaba durmiendo en el interior de una galería cuando cayó la policía. ¡No! Con un asistente social. ¡No! Y lo llevaron a un juzgado. ¡No! Del juzgado lo llevaron a un instituto de menores, y del instituto de menores a un orfanato, y de ahí lo hubieran trasladado a otro instituto si no hubiera usado su astucia. En ese orfanato había un chico más grande, de unos 10 u 11 años, rubio, muy peleador. Ese chico tampoco tenía nombre, le decían Tacho. Yeka se acercó a él y logró que le hablase, ya que Tacho no hablaba con nadie. A los pocos días se enteró de que su silencioso compañero iba a ser trasladado a una fundación, y entonces comprendió que esa era su chance. Unas horas más tarde, Tacho llegaba de la mano de Justina a la Fundación BB. Cuando Bartolomé fue a abrir el baúl del auto para sacar las pertenencias de Tacho, se encontró con el pequeño Yeka, que sonriente y con picardía les dijo: ¿Qué zapa, Boncha? ¿Todo liso? A lo que Barto, azorado y divertido, contestó: Re liso, che. ¿Y vos quién sos? Yeka, contestó él con simpleza. Rápidamente Bartolomé pidió la tutela de ese pequeño atorrante y allí se enteró de que no tenía nombre. Esto hay que arreglarlo, che. Vamos a ponerte un nombre, purrete. A ver, elegí vos, ¿cuál te gusta? Pero Yeka, con una determinación inusitada para un niño de 6 años, se negó a recibir un nombre cualquiera. Él estaba seguro de que su madre, al dar a luz, le había puesto uno, y él solo usaría un nombre el día que descubriera el suyo. Muchas veces las personas se convierten en grandes, en lo opuesto a lo que fueron en su niñez. Este fue el caso de Juan Morales, que sería algún día un joven valiente, decidido y fuerte, la antítesis del niño frágil, temeroso y vacilante que era a los 7 años. Juan Morales. O sea, hasta ahora tenemos Tiago, ya nos lo presentaron, Yeka no lo presentaron, Tacho no lo presentaron y Rama con Alelí. Había nacido en un monte, cerca de un pueblo perdido en el norte. Su familia era pobre, más allá del eufemismo humilde, mucho más que eso. Pertenecía a una familia muy numerosa. Eran hasta ese momento 8 hermanos. Y en una familia tan numerosa, los débiles de la manada deben espabilarse o quedan rezagados. Juancito no tenía muchas luces, pero tenía un aliado, un hermano mellizo. El melli parecía más débil, era más pequeño de cuerpo, más flacucho, pero era muy despierto. Ambos tenían una unión inquebrantable. Estaban como soldados. El melli era quien ayudaba a Juan a atravesar uno a uno todos sus miedos, ya que Juan le tenía temor a todo, y en especial al campo de
ortigas. Para ir desde la casa del arroyo podían tomar el camino largo, que les demandaba unos 30 minutos a pie, o tomar el atajo y cruzar el campo vecino en 5 minutos. Claramente el atajo era más cómodo, salvo por el hecho de que el campo vecino estaba lleno de ortigas. Ortigas vigorosas, enormes, más alta que ellos. Rozar apenas una hoja de esas ortigas gigantes significaba ardor e hinchazón en las piernas y en los brazos. Pero el Meji tenía un secreto, y Juan se negaba a creerlo. Si no respiras, la ortiga no te hace nada, afirmaba el Meji. Para Juan eso era absurdo, un sinsentido, y seguía haciendo el camino largo, aun cuando el Meji le mostraba saltando entre las ortigas que si no respiraba la ortiga no le lastimaría. Una tarde de verano estaban jugando en el arroyo y Juan tuvo una sensación, como un animal que presiente un peligro antes de que éste sobrevenga. Juan era puro instinto, y ese día sintió que algo cambiaría, y para siempre. Al volver a la casa, el Meji enfiló hacia el camino largo, pero Juan sintió que tal vez esa era la última chance que tendría de hacerlo. Entonces miró a su hermano, en quien confiaba más que nadie. ¿De verdad la ortiga no arde si no respirás?, preguntó. Te lo juro, Juancito, vos me viste. ¿Y cómo es? Vos nada más tenés que respirar hondo, aguantar el aire y mandarte. No tengas miedo, dale. Juan lo miró. ¿A dónde van con esta historia? Estoy como bastante aburrida. O sea, me gustaba la presentación, pero ¿quién chotas son los Meji y Juan un joven valiente? Juan lo miró. Esas eran las palabras mágicas. No tengas miedo. Si el Meji lo decía, era hora de superar lo que le impedía hacerle frente a ciertas cosas. Ambos cruzaron el alambrado. Se pararon al borde de las ortigas, se miraron, se sonrieron. No eran gemelos idénticos. Eran bien distintos. Pero si alguien lo hubiera visto en ese momento, no lo hubiera dudado. Eran tan hermanos. El Meji lo miró. Le hizo un gesto. Respiraron bien hondo. Cerraron la boca, contuvieron el aire y el Meji empezó a correr. Y Juancito lo siguió. Ambos corrieron unos 100 metros hasta llegar a un claro. Ahí soltaron el aire. ¿Y? Le preguntó el Meji adivinando la respuesta. Es verdad, exclamó fascinado Juancito. Ni arde ni pica. ¿Cómo puede ser? No sé, pero es. Vamos. Volvieron a tomar aire y di vuelta a correr. Y así atravesaron el campo de ortigas, solo deteniéndose para respirar un poco y volver a correr. Al llegar a la casucha donde vivían, se encontraron con varios hechos extraños. El primero, en el patio de la casa había un señor y una señora muy bien vestidos. El segundo, la madre de ambos, estaba con la cabeza gacha, con una expresión más o menos compungida, casi llorando. Los vendieron, ¿me creen? Eso era algo muy extraño. Y lo tercero, sobre una mesa había un televisor. Eso sí que era raro. No, y encima no por plata, sino por un tele. No tuvieron tiempo de festejar, ya que antes de abrir la boca, el padre severo les informó que el Meji se iría con los señores, ya que lo iba a adoptar una familia de la capital. Y no dijo más. Ambos hermanos se miraron. Sus corazones se estrujaron a la par. Desgarro y dolor, y rebeldía. Pero al papi no se le discutía. Al papi se le hacía caso, y se le tenía miedo. Juan pensaba que no podría sobrevivir sin su hermano. Tenían ambos 7 años, y apenas si sabían decir no. Juan estaba sentado en el fondo, dándole la espalda a la partida de su hermano. El Meji se acercó y le dijo que lo dejaban ir a la ciudad con él y despedirse allí. Juan asintió y fue calladamente hasta el auto de los señores bien vestidos, que le abrieron la puerta con una sonrisa, y él subió. Cuando se cerró la puerta, el auto arrancó. Juan se alarmó porque el Meji aún no había subido. Miró por la ventanilla y vio que lo saludaba con gran tristeza en su rostro. La mujer bien vestida giró sonriente y dijo: ¿Así que te dicen Meji? No, a mi hermano le dicen Meji. Mejor te vamos a llamar por tu nombre. Es más lindo, ¿no? ¿Te llamas José? Aún con 7 años y sus pocas luces, comprendió lo que estaba ocurriendo. José, el Meji, su hermano, el que no le tenía miedo a nada, se había asustado. Lo asustó la idea de ser adoptado, de dejar el monte y la familia. Y por miedo había mandado a él en su lugar. Su hermano, una parte de sí mismo, lo había traicionado. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. Su familia lo había entregado a cambio de un televisor, blanco y negro. Y así fue su vida a partir de ese día, en blanco y negro. Su mutismo desconcertó a la familia adoptiva, o sea que no hablaba. Nunca se adaptó. La nueva madre terminó rechazándolo, y los días en esa casa fueron un infierno, hasta que escapó. Vagó por la ciudad, por la vida, conteniendo el aire, como en un gran campo de ortigas. Desde la traición del Meji, de su otra mitad, ya no podía confiar en nadie. Se metió en problemas, en muchos problemas. Terminó rodando por institutos y reformatorios. A esa altura, el miedoso Juancito se había convertido en puro resentimiento. Ya no le tenía miedo a nada, solo al Escorial, un reformatorio para niños y jóvenes problemáticos. Un robo, una pelea callejera, un policía y la intervención de un asistente social lo dejaron al borde del Escorial. Pero algo ocurrió a último momento. Alguien lo rescató, evitó su traslado y lo llevaron a una fundación. Ay, ¿a cuál será? Su instinto le decía que ese señor de rulos y sonrisa falsa era peor que un campo de ortigas. Tenía 11 años, mucho resentimiento y mucho odio acumulados. Cuando llegó a la Fundación Bebé, allí conoció un chico rubio y de ojos tristes que se llamaba Ramiro, quien sería con el tiempo su hermano. Esa mitad que perdió el día que el Meji lo traicionó. ¿Quién es entonces? Pacho, ¿no? Ok, acá cuando hablan de Jake, hablan de que
acordaría, vi 500 veces el primer capítulo de Casi Ángeles. La vida es una rueda, rueda con ella, le decía siempre su madre. O tal vez lo dijo una sola vez, pero a Jazmín le quedó grabado a fuego. Ella no entendía lo que su madre quería decirle, todavía no podría pensar en metáforas. Por eso imaginaba la vida de verdad como una gran rueda de auto. Esa frase que su madre repetía era una más de las tantas cosas que no le cabían en la cabeza. Pero la aceptaba, no comprendía la infinidad de rituales y tradiciones que preservaba su familia. Para cada pregunta de ella siempre había una única respuesta. ¿Por qué tenemos que usar pañuelos en el cabello? Porque somos gitanos. ¿Por qué hacemos palmas? Porque somos gitanos. ¿Por qué el abuelo parece llorar cuando canta? Porque es gitano. ¿Por qué no puedo jugar con esas chicas? ¿Por qué se ríen de mí en el colegio? ¿Por qué tengo que bailar así? Porque somos gitanos. ¿Por qué papá y el tío pelean tanto? ¿Por qué tienen cuchillos? ¿Por qué gritan y los clavan en la mesa de madera? Porque somos gitanos. O sea, yo estoy haciendo pero no se siente ofendido ningún gitano, pero esto ya es una ofensa. Este estereotipo de ¿por qué pelean y clavan los cuchillos en la mesa? Porque es gitano. Eso ya me parece ofensivo, así que yo simplemente estoy leyendo esto. Ser gitano lo explicaba todo, y sin saber por qué sentía orgullo de ser gitana. No sabía qué significaba hacerlo, pero su madre lo decía con orgullo, y su padre también. Sus abuelos, tíos, primos, gritaban y cantaban con orgullo. ¡Somos gitanos! Todos hacían palmas cuando ella bailaba flamenco, y le gritaban, y la vivaban. Y los tacos repiqueteaban en el tablao, y el olor de las rosas, y de la seda roja brillante, y ese canto que parecía un llanto. Somos gitanos, y con orgullo. Ser gitano es todo un mundo de gitanos. Ser gitano es nada en un mundo de payos. Jazmín cumplía 7 años. Era un día de lluvia y no podían salir. Su madre hizo palmas, y cantaron y bailaron en su habitación. Claro, porque eso hacen los gitanos un día de lluvia tranquilo. Se ponen a bailar porque están aburridos. Flamenco. Su papá le regaló una cámara de video. Su mamá la filmaba mientras ella bailaba y cantaba No voy a cantar. Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón, diciendo que me quieres y que he sido tu primer amor. En esta novela, al menos en este libro, se interpreta a los gitanos como españoles puntualmente, por eso el flamenco y toda la cosa, pero cabe aclarar acá que en todo el mundo hay gitanos. Estos son específicamente españoles. De pronto un grito. ¿Por qué gritan? Porque somos gitanos. Lo dice acá. Más gritos. La sonrisa de su madre se desvaneció. Miedo en sus ojos. Su madre la escondió abajo de la cama y le hizo prometer que no saldría. Desde su escondite, ella vio los zapatos de su padre, los zapatos de otro hombre. Olor a cigarro. Más gritos. Se tapó los oídos. Oyó un grito desgarrado. Su padre cayó. Su madre también cayó. Sangre. Dolor. El hombre apagó su cigarro en el piso y se marchó. Todos lloraban y gritaban, lamentándose en el entierro de sus padres. Muchos juramentos, maldiciones y plegarias. Muchas viejas vestidas de negro y luego mucha soledad. Ella tenía entonces que ir a vivir con otro clan, el clan de Joselo. ¿Y por qué? Porque somos gitanos. Joselo es cruel, es violento, Joselo es malo. Un juez vino a buscarla y le dijeron que la iban a llevar a vivir a otro lugar, que ella no tuviera miedo, que Joselo no podría hacerle nada. La llevaron a vivir a la mansión, la Fundación Bebé. Ahí no la dejarían cantar sus canciones ni usar su ropa. ¿Por qué? Porque no son gitanos. Ahí viene un chico muy serio y muy triste con su hermanita más chica. Este debe ser Rama con la Leli. Ahí también vive un chico rubio, de pelo largo y enrulado, Tacho. Pero le dicen Tacho. Ay, él la mira mucho y le dice que quiere ser su amigo. Pero ella le dice que no. ¿Por qué? Porque él no es gitano. Ella sabe que hubo un día en el que todo eran palmas y música y flamenco, y luego hubo un día en el que todo fue llanto, luto y desgracia, pero sabe que también vendrá un día en el que todo volverá a ser palmas y música y flamenco, porque la vida es una rueda, y ella rueda con la vida. El día que cumplió 14 años, están todos sentados, Marianela supo que no crecería mucho más que la estatura que había alcanzado. Vio con ansiedad como todos sus compañeros y compañeras del orfanato habían pegado el tan esperado estirón, pero ella no, y ya sabía, ella estaba segura que nunca lo pegaría. Ella halló en la vida. Yo mido 1,52. En lugar de acomplejarse y compadecerse, hizo algo que le salvaría la vida. Empezó a reírse de sí misma, aunque Marianela no sonreía. Se reía de su baja estatura, de su torpeza, de su escaso vocabulario. Se reía mucho y esa risa la salvaba, aunque no tenía motivos para reírse. Nunca los había tenido. Sabía que había sido abandonada en una parroquia en la que vivió sus primeros años de vida. Recordaba vagamente al cura, incluso con algo parecido a cariño, porque la había tratado con respeto. Pero un día él no estuvo más y ella tuvo que irse. A los 4 años llegó por primera vez a un orfanato. Era el primero, pero no sería el último. Desde los 4 hasta los 14 pasó por 8. O la echaban o se escapaba. Marianela se había convertido en una molestia, una diminuta hormiga enérgica, porque a Marianela se la respetaba, y si alguien no lo hacía, se convertía en una furia, capaz de golpear e incendiar. Le dolía tanto su soledad, el cúmulo de abandonos que había tenido que soportar. Le dolía tanto el desamor, que estaba enojada, furiosa con el mundo, y pegaba. Su vida era dura, triste, injusta. No tenía motivos para reír. Le habían dicho tantas veces que era una nena fea y mala que se lo había terminado creyendo. Se había convencido de que tenía una sonrisa horrible y por eso, cada vez que algo le daba risa, se tapaba la boca.
She's different. Una mañana de marzo, el director del orfanato en el que vivía les ordenó a todos que se pusieran su mejor ropa y se peinaran. Vendría a la institución un justo hombre, un santo que adoptaría a uno de ellos y lo llevaría a su espléndida fundación. Marianela no creía en milagros, sabía que no existían hombres justos, y mucho menos santos, ni espléndidas fundaciones, y si existían, estaba convencida de que jamás la elegirían a ella. Sin embargo, tuvo que ponerse su mejor ropa e intentar desenredarse el cabello y presentarse en el comedor. Cuando estaba entrando, un chico que siempre la molestaba quiso pegarle un chicle en su pelo enmarañado. Ella lo advirtió, le sujetó la mano y se la retorció. Se transaron en una pelea que ganó Marianela, ya que peleaba mejor que un hombre. Y así conoció a don Bartolomé Bedoya Agüero, quien al verla tan chiquita, tan revoltosa, peleadora y rebelde, no dudó un instante. Esa es la elegida. Marianela lo miró con desconfianza y también miró a la horrible mujer que lo acompañaba, vestida íntegramente de negro y con un turbante, que la observaba con sus enormes ojos horrorizados. Marianela había aprendido a no tenerle miedo a nada, o al menos a no demostrarlo. Por esa razón, inquirió con sumo desenfado: ¿Y vos quién sos? ¿Y estos quiénes son? Tu nueva familia, querida, tu nueva familia, exclamó Bartolomé con una sonrisa beatífica. Una hora más tarde, Marianela experimentaba dos cosas que nunca había vivido. Viajaba en limusina y entraba en la casa. Tenían plata para esto, ¿entendés? Que mandaban a niños a robar, viajar en limusina y entraba en una casa con calefacción. Vivís en Bavia, siempre en la luna, chambón, le espetaba Bartolomé a Tiago, su hijo único, cada vez que podía. ¿Qué? ¿Cómo hablaba? Vivís en Bavia, siempre en la luna, chambón. Las pocas veces que iba a buscarlo al colegio, el viaje de regreso era un largo monólogo de retos y recriminaciones del padre hacia su hijo. Con apenas 9 años, Tiago había aprendido a desconectarse cada vez que esto ocurría. Desviaba apenas su mirada y observaba a través de la ventanilla. Se iba mentalmente a su mundo, en el que tenía una vida feliz. Como bien decía su padre, Tiago era un niño en la luna. Bartolomé le exigía mucho y lo reprendía por todo: por no cuidar el uniforme, por sacar una nota baja, por confesarle a sus compañeros que tenía una beca en el prestigioso y carísimo Rockland Day School, por ser el amigo de los más pobres y roñosos, por no hacerse amigo de los más ricos, por no traer a casa y a jugar al hijo del juez Pérez Alzamendi, por tocar y tocar la guitarrita todo el día. ¡Y vos! Y vos que me decías que siempre tocaba. Por llorar cuando lo veía gritarle a su mamá: ¡Pobre Tiago! ¡Pobre Tiago! El único remanso de Tiago en su vida era Ornella, su madre. El día se iluminaba cuando llegaba a casa y estaba ella esperándolo con la merienda. Le encantaba comer lentamente las tostadas con manteca, demorando hasta que se enfriaba el chocolate caliente, mientras le contaba cómo había sido su día en el colegio, qué le había dicho la chica que le gustaba, o compartía con ella la nueva canción que había sacado con la guitarra. Ornella lo escuchaba con mucha atención, como si todo lo que él contara fuera muy importante. Y es que lo era, y Ornella lo sabía. Un día de invierno, mientras regresaban del colegio, Tiago percibió que los gritos de su padre tenían un tono distinto. Le recriminaba las mismas cosas de siempre, pero había algo diferente en él: lágrimas. Bartolomé no lloraba, claro que no, porque hacía un gran esfuerzo para no dejar escapar las lágrimas. Al llegar a la casa, notó que su madre no estaba, ni tampoco la merienda. La única explicación que Bartolomé le dio fue: tu madre nos abandonó. No quiero llantos ni berrinches. Hacete hombre de una vez. Che, no la extrañes, ni eso te merece. Y se encerró en su escritorio. El mundo de Tiago se rompió en 1000 pedazos. Era imposible que su madre lo hubiera abandonado. Tal vez sí a su padre, y lo bien que hubiera hecho, pero no a él. No tenía sentido. Era un absurdo. Sin embargo, pasaban los días y Ornella no volvía ni llamaba. Cuando le preguntó a su padre dónde estaba su mamá, ya que quería ir a verla, Barto le contestó que estaba aprendiendo saumerios en la India. El libro de geografía mostraba dónde estaba la India. El diccionario explicaba que era un saumerio, pero ningún libro explicaba el abandono de su madre. Un año después de la desaparición, Tiago recibió una carta de Ornella, que ahora firmaba como Kendra. Ese era su nuevo nombre. Le explicaba que estaba buscándose en la India, donde había encontrado la paz, que lo quería mucho, pero que ambos debían aprender a ser seres independientes. Y finalizaba diciendo: te adoro, lunarcito, Kendra. Tiago dejó la carta con desprecio y nunca volvió a leerla. Guardó su dolor y empezó a mirar la vida como a través de una ventana. Estaba sin estar, miraba sin ver, oía sin escuchar. Estaba en su mundo, en la luna. Estaba depresivo. Están romantizando la depresión por abandono de madre acá. Y desde allí veía cómo la vida cambiaba a su alrededor. Justina se ocupaba de él y lo trataba con mucho cariño. Su tía Malvina revoloteaba por la casa, inmersa en su propia luna. Barto estaba alterado. La herencia no se destrababa. Necesitaba cash. Y cuando la casa empezó a llenarse de chicos huérfanos, no le permitieron acercarse a ellos, que vivían en un ala apartada de la casa. Se sucedieron otoños, inviernos, primaveras y veranos. Todo cambiaba a su alrededor. Y Tiago
Tiago lo veía a la distancia, desconectado, sin sentir ninguna emoción. Un día, su padre decidió que debía hacer sus estudios secundarios en Londres, y sin más, en 2 días estaba viajando, solo, al instituto donde pasaría los siguientes 3 años. Para Tiago, todo daba lo mismo. Vivir en la mansión o en Londres era un detalle. ¿Quién pudiera tener esos problemas, no? En Londres había mucha niebla, y eso lo ayudaba a esconderse, a ser un solitario. Se sucedían los meses, las clases, los profesores, y Tiago seguía en su luna. Man on the Moon, le decían en broma a sus compañeros. Ese era el título de una canción de Rem. Una tarde entró en su habitación de la residencia estudiantil. Su compañero de cuarto había traído una guitarra, la tomó y empezó a tocar algunos acordes, como recordando un hábito que había abandonado hacía muchos años. Intuitivamente empezó a tocar los acordes de Don't Look Back in Anger, una canción de Oasis que sonaba mucho en Londres por esos días. No sé si la conocen, y que le encantaba, una canción que le provocaba una tristeza indefinible. Entonces empezó a cantar Sleep inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. Las lágrimas empezaron a rodar por su mejilla. Después de muchos años por fin pudo llorar. La canción le decía que en lo profundo de su mente debía saber que debería encontrar un mejor lugar para jugar. You say that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. Su voz se quebraba mientras cantaba. El llanto lo invadía todo, sus ojos, su voz. La canción le decía que todas las cosas que había visto se desvanecerían en su mente. So I start a revolution from my bed. La canción le pedía que comenzara una revolución, y él lo hizo. Llorando, armó su bolso, puso todo lo que tenía, que no era mucho, y corrió a la estación de trenes. De allí al aeropuerto. En el aeropuerto buscó un cibercafé, y de allí escribió una autorización como si fuera su padre. La imprimió, falsificó la firma y la adjuntó a la que había sido firmada ante un escribano. Luego se dirigió a la compañía aérea que había extendido su pasaje de regreso para el mes de julio y pidió cambiarla para ese mismo día. Pagó 100 libras y esperó la hora de embarcar. ¿Todo eso hizo el pendejo? Durante todas las horas que duró el vuelo, la canción sonaba y sonaba en su cabeza. Don't look back in anger. No mires hacia atrás con ira, le sugería la canción, y él no podía dejar de escucharla en su cabeza, mientras el avión iniciaba las maniobras de descenso. ¿Eudamón va con H? Preguntó por preguntar una joven hermosa y frívola, que se había sentado en la primera fila del aula magna de la facultad. La muchacha se destacaba del resto, no solo por su belleza, sino también por su atuendo, más apropiado para un cóctel que para una clase de arqueología. No, Eudamón se escribe sin H, se escribe exactamente como está escrito en el pizarrón, contestó el doctor Bauer, el brillante arqueólogo que estaba dando su clase. ¡Ah, qué bólida!, dijo entre risas la alumna, tratando de captar la atención del profesor, pero él ni siquiera la miró, y continuó apasionado con el tema. La joven Malvina Bedoya Agüero, hermana menor de Bartolomé, la tía de Tiago, de chiquitita fue una nena consentida, superficial y caprichosa. De grande, seguía siendo igual. Cuando terminó el colegio secundario, 2 años más tarde de lo que debía, 2 veces repitiente, se anotó en la carrera de diseño de indumentaria, porque le costaba muchísimo conseguir carteras que combinaran con los zapatos. Oh my god, ¿tan difícil es combinar una cartera con zapato? Si anotarse en la carrera le resultó difícil, mucho más complicado fue encontrar el aula donde se dictaba la materia que buscaba. Abriendo puerta tras puerta, se topó con el aula magna, donde se cursaba el último nivel de arqueología. Al asomarse, creyó oír una frase clave: trabajos en cuero, y pensó que por fin había dado con su clase. Y ahí lo vio, frente del salón, con una camisa a cuadros abierta, divina, sobre una musculosa verde militar, soñada, unos pantalones cargos, unos borcegos deslustrados por el uso y un sombrero de cuero marrón gastado. Me muero muerta, este profe sí que sabe de modas, pensó, y se sentó. No podía dejar de mirar los ojos azules, su pelo dorado, sus dientes blancos. ¿Dónde se hará el blanqueamiento? Ni dejar de escuchar el sonido de su voz. Le encantaba oír las palabras que decía, aunque no entendía nada, y por supuesto nunca se enteró de que estaba en una clase de arqueología. Nada de eso importaba, porque al final de la clase sabía 2 cosas: que Eudamón se escribía sin H, o era con H, y que quería ser la novia del doctor Bauer. Concurrió puntualmente a cada clase de arqueología, y aunque seguía preguntándose cuándo empezarían a hacer trabajos en cuero, le fascinaba sentarse en la primera fila e imaginar diferentes maneras de abordar a Nick, como ya lo llamaba íntimamente. Él seguía ignorándola, no por descortesía, sino porque cuando daba clases viajaba en el tiempo del que hablaba. Habían pasado unas pocas semanas cuando Malvina decidió que era hora de actuar. Enterada de que Nick daría una charla fuera del ámbito de la facultad, decretó de que ese sería el momento de aproximarse a él. Concurrió al museo con un vestido azul eléctrico, soñado, y escuchó paciente toda la charla. Luego, durante el cóctel, por fin pudo captar su atención. Oigan, igual, está dándolo todo Malvina, pero lo está dando trolo para poder levantarse al profe de la facu. Ni siquiera era de la facu, está en arqueología y ella estaba en diseño de indumentaria, lejos de cruzarse esas 2 facultades. Él la vio y se deslumbró con su belleza. No asoció esa mujer con la alumna que escribía Eudamón con H, pero enseguida ella le aclaró de dónde lo conocía y lo felicitó por las clases, aunque se permitió criticarle que había poca práctica, que quería empezar a trabajar con cuero. Aunque él no entendió muy bien a qué se refería, le anunció que las clases siguientes tal vez fueran menos teóricas, ya que sería reemplazado
llamado por otro docente porque estaba a punto de hacer un importante viaje. Ella se sintió morir. 2 meses sin ver a Nick. No way. Él comentó que viajaría a Francia, a la Côte d'Azur, donde dictaría un seminario. 2 meses entre francesas divinas. No way. Viajaría con su hijo. ¿Nick tiene un hijo? ¿Es casado y feliz? No way. Él le contó que era padre soltero. La mamá no vivía con ellos y mirando la hora se disculpó. Debía apresurarse porque viajaba esa misma noche. Nick se había ido sin llevarla a casa, sin besarla ni proponerle ser novios esa misma noche. Bartolomé puso el grito en el cielo cuando Malvina le exigió un viaje a Francia. En primera, por supuesto. Mínimo ejecutiva, hoteles de lujo y tarjetas sin límite. Ya hablaba de Nick como su novio. Bartolomé ignoraba que apenas se habían conversado una vez, por lo que concluyó: que te lo pague tu novio. Me parece lógico. Pero Malvina era insistente, persuasiva, jugó su mejor carta. Aunque era bastante bólida. Sabía conseguir lo que quería. Tenía la información de que la herencia de la tía Amalita estaba trabada, pero también que, en un gesto tierno, su tía le había adelantado un suculento monto de esta, con la absurda cláusula de que solo accedería a ella cuando se casara. Con ese argumento convenció a Barto. O sea, la tía los tenía todos agarrados del orto. Malvina se tenía que casar, Barto tenía que donar a una fundación y tenían que pasar 10 años sin que parezca ninguna heredera ni heredero. Me parece una vieja chota, esta vieja imaginaria, porque esto es ficción. Ese viaje podía ser la ocasión para afianzar el noviazgo. Bartolomé aceptó con la esperanza de casar a su hermana y al fin percibir algo de la herencia. Viajaría en turista, por supuesto. Iría a hostels con baño compartido y nada de tarjeta. Solo debía sacar más horas a los purretes a la calle para solventar el gasto. ¡Ay, que roben los chicos! Así Malvina se puede ir a París. Malvina partió hacia Francia. Grande y grata fue la sorpresa de Nicolás cuando la vio allí. Empezaron a frecuentarse. A veces ella iba a sus clases, a veces iban a pasear por la playa. Por las noches él la dejaba en la puerta de un gran hotel 5 estrellas. Ella lo saludaba desde la entrada y cuando él se iba, ella caminaba 10 cuadras hasta su hostel. Pero Malvina logró lo que quería: ser registrada por Nicolás. Fue conociendo su vida. Supo que estuvo muy enamorado de su exmujer, Carla. Se enteró de que ella lo había abandonado para irse con su peor enemigo, Marcos Ibar Lucía, que él se hizo cargo de Cristóbal, su hijo recién nacido, y que mantenía vivo el gran sueño de su padre y de su abuelo: encontrar la isla de Eudamón. Una noche de verano, Malvina estaba sorprendida de que en Francia hiciera tanto calor en julio. Mientras caminaban por la playa, iluminados por la luna enorme que se reflejaba en las aguas tranquilas del Mediterráneo, Nicolás le habló de sus fantasías y anhelos, y ella comprendió que había alcanzado el suyo. Nicolás Bauer era el único hijo del doctor Andrés Eneas Bauer y Berta Gough. Criado desde el chico como un adulto, se transformó de grande en un adulto niño. Nicolás nunca supo decir no. No sabía decirle no a Berta cuando le hacía el corte de pelo a taza, ni cuando lo vestía con bermudas y tiradores. No sabía decirle que no a su padre cuando, como único paseo, lo llevaban una y otra vez al Museo Arqueológico Nacional. Nunca pudo decirle que no a su madre, que se entregó a la depresión tras la muerte de su padre. ¡Ey! Primera vez que nombran la depresión como tal, pero es que esto es algo a lo que te entregaste. Obsesionado y tildado de delirante, el doctor Bauer murió en un naufragio. O sea, el papá de Bauer, del Bauer que estamos hablando ahora, el abuelo Bauer sería. Murió en un naufragio tras una pista falsa que lo conduciría a Eudamón. Berta quiso evitarle ese destino a su hijo y lo persuadió de estudiar otra carrera, medicina. Nicolás no pudo decirle que no, y tampoco pudo confesarle que en secreto estaba estudiando también la carrera de arqueología. Berta tenía pavor de que su hijo también se obsesionara con esa loca idea de hallar la isla de Eudamón, isla mítica de la tribu de los Prunios, cuya búsqueda incansable consumió las energías del patrimonio del Dr. Bauer padre, además de acarrearle la burla y el desprestigio entre la comunidad arqueológica. Recuerden que es una tribu de Prunios, lo que leímos al principio de un grupo de viejitos en 3 puntos exactos activando el reloj. Tampoco supo decirle que no a Carla, la explosiva y bella mujer que conoció en la facultad. Carla era hermosa, apasionada y libre. Jugaba con él, no se ataba a nada ni a nadie. Nicolás sabía que debía alejarse de ella, que era un veneno que lo iría consumiendo poco a poco, pero ella no lo soltaba. Lo tenía atado con un lazo invisible, lo alejaba y lo acercaba, pero nunca lo soltaba. Y él no supo decirle que no. ¿Hay algo más que no sepa decirle que no, Bauer? Tampoco pudo decirle no me dejes cuando ella se fue con Marcos Ibar Lucía, un hombre a que él no conocía personalmente, pero sabía que era un traficante de reliquias arqueológicas, el peor de los crímenes para Nicolás. Yo creo que hay crímenes más graves, como traficante de órganos. Tampoco pudo decirle no cuando Carla volvió a sus brazos, embarazada y abandonada. Él la recibió sin reproches y por un tiempo imaginó una vida juntos, un futuro, una familia. No tuvo la ocasión de decirle no te vayas el día que se despertó con una carta en la que ella explicaba su imposibilidad de atarse a algo. Y un hijo era algo que ataba mucho. Los abandonó a él y a Cristóbal.
Cristóbal, el hijo de Carla y de Marcos y Barlucía, a quien Nicolás criaría como propio. Dejó medicina y se dedicó a terminar su doctorado en arqueología. Contaba con la ayuda de su fiel amigo Mowgli, un salvaje de la tribu Saori, a quien Nicolás había salvado de la muerte en una expedición por el África. De acuerdo con su cultura, Mowgli le debía lealtad y servicio a su salvador, y por eso lo asistía con su misión. Nicolás no aceptaba eso y lo trataba como un amigo. Mowgli es el mejor personaje lejos de la novela. Si ustedes vieron la novela, recordarán a Mowgli. Obviamente yo soy muy fan de los alivios cómicos en las novelas. ¿Qué haríamos sin ellos? Así constituyeron una extraña familia. Un joven arqueólogo recién doctorado, un salvaje saorí que hablaba en un extrañísimo castellano y el pequeño Cristóbal que crecía feliz en un mundo de viajes, expediciones, leones y momias. La vida de Nicolás se había vuelto inesperadamente feliz. Era feliz viendo crecer a Cristóbal, o a Cristóbala como lo llamaba Mowgli en su particular dialecto. Era feliz con su éxito profesional y era feliz con su apasionante búsqueda de la isla de Udamón. Pero Cristóbal estaba creciendo, ya tenía 7 años, y era tiempo de establecerse, de tener una casa, un colegio, de hacer amigos y echar raíces, y sobre todo, Cristóbal necesitaba una mamá. Entonces supo decir no, por fin, a su deseo de vagar por el mundo, y decidió establecerse, deseando conocer a una mujer con la que pudiera formar familia. Apenas comenzó a pensar en eso, apareció una mujer hermosa que lo deslumbró. Fue en un cóctel. Ella se acercó con su espléndida sonrisa, con ese vestido azul que se movía suave, como un campo de trigo a la luz de la luna, y le habló con esa voz de niña rica, le hablaba de carteras de cuero, combinables con zapatos, pero él apenas prestaba atención a lo que decía. ¡Qué suerte! Mucho mayor fue su sorpresa cuando a los pocos días volvió a encontrársela en la Côte d'Azur. Pensó en el destino, pensó en señales que no debía desoír. Compartieron varios días de paseos, de carteras de cuero y charlas sobre por qué era imposible combinar lunares con rayas. Nicolás estaba encantado. Ella no era inteligente, pero le resultaba divertida. Hacían una combinación perfecta. Ella era bella, dulce y graciosa. Él era inteligente, apasionado y soñador. Antes de que Nicolás terminara de hacerle la propuesta de ser novios, ella ya había dicho que sí. A los 4 meses de noviazgo, quiso sondearla sobre sus planes a futuro. No terminó de preguntarle si ella soñaba con formar una familia cuando le dijo que aceptaba casarse con él. Él no alcanzó a decirle que Cristóbal necesitaba una madre, cuando ella prometió que sería la mamá de Cristiancito con gusto, aun cuando ni lo había conocido. Cristiancito, es verdad, yo me había olvidado que siempre decía mal el nombre de Cristóbal. Es como para dejar bien en claro de que esta no iba a ser una buena madre. Casi sin darse cuenta, había programado un compromiso, una presentación en sociedad de su pareja. Y la sociedad era una cuestión importante. Malvina era una bedoya agüero y ellos le daban mucha trascendencia a eso. Conocer a Bartolomé terminó de enamorar a Nicolás de Malvina. Era un hombre rico que había convertido su suntuosa mansión en una fundación en la que daba techo, comida y estudio a un grupo de chicos huérfanos. Nicolás sintió que ese definitivamente era su lugar. Una pista sobre un papiro que podía contener datos precisos de la ubicación de la isla de Udamón lo llevó a Malasia, hacia donde partió con Mowgli y Cristóbal. Mientras tanto, Malvina avanzó con la organización de la fiesta de compromiso. Aunque la palabra fiesta sumada a compromiso le generó cierto temor a Nicolás, trató de no pensar en eso y siguió enfrascado en su sueño. Solo lo recordó cuando descubrió que la pista era inconducente y recibió un llamado de Malvina para chequear que su vuelo de regreso llegaría a tiempo. Al día siguiente tendría lugar el festejo. Así fue como el 21 de marzo de 2007 Nicolás volvió al país. Se vistió con el disfraz veneciano que Malvina había elegido para él, vistió a su hijo e intentó peinarle esa maraña de pelo imposible de desenredar, y juntos se dirigieron a la mansión Inchausti. Había llegado la hora de sentar cabeza y comprometerse. Había llegado la hora de decir que sí. La conmoción no ocurrió cuando la abandonaron en el bosque. Cuando ella llegó al bosque, en esa noche de tormenta, ya estaba amnésica. Lo que la dejó prisionera de un lugar sin tiempo en su cabeza fue la muerte de su madre. Ángeles Inchausti estaba tiritando de frío en un pasillo oscuro de la mansión de su abuela. En una habitación, tras una puerta entornada, su madre gritaba y lloraba. Un extraño hombre de rulos y una siniestra mujer toda vestida de negro, con un turbante y unos ojos enormes negros, estaban con su madre. Al cabo de un tiempo que le pareció eterno, oyó un último grito de su madre y el llanto de un bebé. Nada más. La puerta se abrió al cabo de unos minutos. La mujer sostenía a su hermano o hermana, no lo sabía, y el hombre le dijo, casi sin mirarla: «Mami te espichó». «Mami te espichó. Pasó mejor vida». «Quiere decir que se murió», tradujo la mujer viendo que la niña no entendía. Sí, ese fue el final. Ahí se terminó Ángeles Inchausti. Lo que siguió fue como un extraño sueño, como una madera en el mar. Ella se movía de un lado a otro, sin saber dónde estaba. Cuando Bartolomé y Justina la abandonaron en el bosque, esa fría noche de tormenta, ella ya no sabía quién era, y tampoco lo sabría la mañana siguiente, cuando un hombre mayor que cortaba leña en el bosque la encontró, tiritando junto a un árbol. El hombre la llevó al carromato donde vivía con su mujer. Eran 2 dueños de un modesto circo itinerante, el Circo
Mágico. Ambos eran ya mayores y habían perdido hace algunos años a su única hija. Se compadecieron de esta pobre niña perdida en el bosque, que apenas hablaba. No sabía dónde vivía ni cómo se llamaban sus padres. Tampoco recordaba su propio nombre. Amanda y Aldo Mágico eran muy buena gente y hacían siempre lo correcto. Por eso comunicaron el hallazgo a la policía, que corroboró que no había ninguna niña buscada por la zona. Publicaron su foto en los diarios, pero nadie la reclamaba. Mientras tanto, el juez de menores decidió que la niña permaneciera con el matrimonio mágico, hasta tanto dieran con su familia. Amanda era muy dulce y se ocupaba de ella con mucho esmero. Comenzó a llamarla Cielo, cariñosamente, y lo que surgió como un modo afectuoso de invocarla se convirtió con el tiempo en su nuevo nombre. Así nacía Cielo Mágico. Cielo no parecía extrañar su antigua vida. No solo no la recordaba, sino que no se esforzaba por hacerlo. Lo único que conservaba de su pasado era una pulsera de cuentas plásticas con un extraño símbolo. Se sentía feliz viviendo allí. Era la mimada de todos los artistas del circo. Pasaba el día entero en el carromato de los enanos. Volvía siempre con algún machucón del carromato de los malabaristas y toda pintarrajeada tras estar con los payasos. Pero lo que más le fascinaba eran los equilibristas. El señor Pierre Morel, que era el patriarca de la familia, no le permitió a Cielo acercarse a la cuerda floja durante mucho tiempo. Para subirse a la cuerda floja hay que saber pagarse en la vida, decía Elíptico. Está escrito así con G, no es que yo estoy haciendo una tonada. Está literal, para subirse a la cuerda floja. Pasaron meses y nunca pudieron dar con el paradero de la familia de la pequeña Cielo. Finalmente el juez le concedió al matrimonio mágico la tutela de la pequeña, a quien pudieron documentar. Cielo Mágico ya tenía una identidad. Así, día a día, mes a mes y año tras año, Cielo fue creciendo feliz en un mundo fantástico. Allí no había los típicos animales de circo, ya que los mágicos no estaban de acuerdo con utilizarlos en las pruebas y números circenses, pero había muchos perros, porque los perros no son animales, ¿no? Cada carromato tenía 2 o 3. Cielo los conocía a todos por su nombre. Pasaba sus días entre artistas, lanzallamas y malabares, entre zancos y guitarras. El circo era un conglomerado de artistas de distintas nacionalidades, por lo que Cielo empezó a desarrollar un curioso dialecto, una forma de hablar muy particular. Era payasa con los payasos, maga con los magos, bailarina con los bailarines, pero lo único que no podía hacer era la cuerda floja. Será por eso que su gran deseo era ser equilibrista. Cuando cumplió los 15, el señor Morel llegó hasta su carromato con una gran vara de equilibrio, y con ese regalo de cumpleaños le comunicó que estaba dispuesto a aceptarla como aprendiz. Cielo Mágico comenzó a dar sus primeros pasos en la cuerda floja. Comenzó en el piso y luego fueron subiéndole la altura. Con gran destreza y gracia se fue convirtiendo en la mejor equilibrista que el señor Morel había visto en su vida. Cuando cumplió los 18 años hizo su debut profesional. Se había transformado en una mujer de una belleza única, exquisita, y el circo mágico se engalanó con su nueva artista. Cielo amó mucho a sus viejis, como ella llamaba con gran afecto al matrimonio que la había criado como una hija. Eran ya grandes y temía no poder disfrutarlos durante varios años más. Cuando Cielo tenía 19, murió Aldo y 2 meses después Amanda. Claro, porque acá la tragedia no funciona si no se mueren tus padres. Cielo volvió a quedar huérfana, no te digo yo, por segunda vez, pero ya era una mujer bien parada en la vida. Por eso era una excelente equilibrista, como decía el señor Morel. Sin los viejis, el circo empezó a disolverse. La solución fue venderlo, por nada, a un empresario de dudosa procedencia que mantuvo a los artistas, pero a diferencia de sus dueños originarios, era un explotador. Poco a poco los artistas empezaron a irse, y Cielo entendió que se acercaba el momento de hacer su última función. A fines de marzo de 2007 se despediría sobre la cuerda floja del circo mágico, pero un incidente involuntario precipitó su partida. Con otra tipografía, en la última página del capítulo 1 dice: estaba en el aire, se podía respirar, se podía presentir. Ese día la magia y el amor llegarían a la mansión Inchausti. El 21 de marzo de 2007, mientras Marianela entraba por primera vez a la Fundación Bebé, Nicolás Bauer, a punto de comprometerse, intentaba en vano desenredar el pelo de su hijo Cristóbal en la habitación del hotel. Malvina corría desesperada por la mansión, ultimando los preparativos de la fiesta. Rama, Yeka y Alelí entraban en el circo mágico siguiendo la orden de Bartolomé con la intención de robar. En ese mismo momento, Cielo deslumbraba al público con sus últimas acrobacias y el avión en el que viajaba Tiago aterrizaba serenamente en la pista, tipo todo al mismo tiempo. Mientras todo eso ocurría simultáneamente, como si alguien cruzara los hilos que unirían en un punto los diferentes destinos, frente a la mansión Inchausti, una misteriosa anciana de pelo plateado observaba el reloj con una sonrisa esperanzadora. Nos vemos en el capítulo 2, chiquis. Es una banda, yo les leería todo el libro, pero esto fue solo el primer capítulo.